Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, pues les tengo buenas noticias o malas noticias. Bueno, no sé cómo lo tomen, pero fíjense, resulta que acabamos de tener reunión de academia, sí, junta de academia. Y originalmente habíamos planeado llegar hasta el objetivo 143. Vamos a ver cuál es ese objetivo que hablamos, 143. Fíjense. Vamos a ver. Ah, caray, ¿dónde están mis? A ver. Ah, caray, ¿dónde desaparecieron mis? A ver. Bueno, vamos a ponerlo. No sé por qué desapareció. Ah, ya, es que acabo de salir, me salí a ver. Voy a tener que cargar todo de vuelta, permítanme. A ver, entonces empiezo aquí. No es cierto. A ver, permítanme. Bien. Bien, entonces estamos en este grupo. 3 y B6. Originalmente decíamos, vamos a llegar hasta el objetivo 143. Vamos a ver cuál es. ¿Bien lo ven? ¿O no los ven? Jóvenes. No, profe, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. A ver, vamos entonces. Dicen que no estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver qué pasó. Aquí está. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ya, profe. Bueno, muy bien. Fíjense, originalmente decíamos, vamos a llegar al objetivo 143. Fíjense, hasta enlace químico. Sobre todo esto, jóvenes, pues viene de tabla periódica. Aquí está tabla periódica, ¿verdad? Cómo se configura, lo que es un periodo, la clase, ¿sí? Dado los números cuánticos del electrón diferencial, ubicarlo, el elemento en la tabla, que es lo que hemos estado viendo, que estamos haciendo ejercicios. Números cuánticos del electrón diferencial, saber distinguir de un metal de alcalino de transición interna. Bien, todo esto hasta el 143. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero resulta que no, porque es muy ambicioso. Varios de mis compañeros, nosotros todavía tenemos la ventaja que hoy tenemos 1 hora, mañana tenemos 2 horas, y el martes, que es el examen, tenemos otra. Digo, pues si dispongo de 4 horas, pues todo lo de las tablas periódicas, todo lo de la tabla periódica, las propiedades periódicas, ¿sí? Que es desde fíjense, desde aquí, desde ley periódica, radioatómico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ordenarlos por periodo, por grupo, energía de ionización, ¿de acuerdo? Afinidad electrónica, electronegatividad, carácter metálico o actividad química metálica, no metálica,
¿sí? Propiedades de los elementos de transición, número de oxidación o estado de oxidación. En fin, todo eso, digo, pues todo esto está en 2 videos, ¿sí? Los 2 videos son como 30 minutos, 35 minutos de los 2 videos. Sí, 35, más o menos 35 minutos. Y luego las preguntas guía de todo esto, pues es otra hora, más o menos, ¿no? 1 hora 35. Pero resulta que no, que mis compañeros o en otros grupos, pues tanto matutinos como vespertinos andan por acá. Me decían que muchos andaban por el 100. Ah, caray, configuración electrónica, diagrama energético y estado así. Fíjense entonces, los números cuánticos. Entonces se acordó por la academia que no llegamos hasta allá. Vamos a llegar hasta el 122. Dice, dado el nombre de un metal, clasificarlo en representativo de transición o transición interna. Es decir, el enunciado de ley periódica radioatómico a partir del 123 es para el siguiente parcial. ¿Sí? Es para el siguiente parcial. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, bueno, los ejercicios ahorita, pues yo se los he hecho, pero seguramente si le pregunto al azar a alguien, no va a saberlo contestar. ¿De acuerdo? Entonces dice, lo interesante es que ustedes lo sepan. Entonces, los ejercicios que siguen, que faltan bastantes, ustedes los van a hacer, pero con la supervisión mía. Entonces, si yo les digo la configuración electrónica, diagrama energético para el elemento de 80 y tantos electrones, 81, me dicen en qué clase está, en qué grupo, en qué familia, electrones de valencia, electrones periféricos, ¿sí? Sus números de oxidación, ¿de acuerdo? Toda la información que conocemos, los números cuánticos del electrón diferencial, ¿sí? Cómo aplica las reglas de ocupación de orbitales, que sea perfectamente bien, ¿de acuerdo? Toda la información que tenemos en los ejercicios. Ah, y después, ¿de qué elemento se trata? Distinguirlo perfectamente en la tabla periódica, su símbolo y su nombre, que es el ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? El grupo, su grupo, clase, electrones de valencia, periféricos, tipo de elemento, periodo, familia, metal o no metal, números cuánticos del electrón diferencial, el nombre del elemento, su símbolo y de cuántos electrones hablamos. Y todo eso ustedes los deben de saber. Dicen, ah, sí, digo, es que varios dicen, no, ya terminamos. ¿Qué nos hizo? Pues los hice yo, los hizo el maestro. Sí, pero los muchachos seguramente no saben nada. Y lo estamos viendo seguramente. Y ahorita lo vamos a demostrar porque los van a hacer ustedes. ¿De acuerdo? Y esto es importantísimo, si no, lo que sigue no le van a entender nada. Después de ver propiedades periódicas, lo que sigue es enlace químico y después es nomenclatura y después reacciones químicas inorgánicas básicas, que son 10, 11 reacciones básicas, y después es balanceo de ecuaciones, ¿sí? Por método de óxido-reducción, y después son cálculos estequiométricos a partir de una ecuación balanceada, y sí, después la aplicación de las leyes ponderadas en una ecuación balanceada, ¿sí? De proporciones múltiples, constantes, recíprocas, empezando por la de Lavoisier, en fin, y dice, va a ser esto una masacre. Y lo más seguro es que el próximo semestre ya regresemos presencial. Es un hecho casi. Y no van a saber nada, entonces ahí vamos a tener un reprobadero, porque ya no van a hacer exámenes aquí que todo el mundo saca lo que quiera, consulta lo que quiera, todo el mundo saca 10. Hay grupos completos que están sacando 10. Con ustedes no, pues van a ver, por lo que veo, ¿verdad? Van a ver varios reprobados, no han entregado trabajos. Y sabe, el que no entregue preguntas ya no va a tener derecho a examen. ¿Se fijaron? Así de estricto, al tercer departamental. Y hay varios de ustedes que no han entregado, son como 10 o cerca de 10. Si no son 10, son 9. ¿Sí? Se va a aplicar estrictamente el reglamento. El que no presente preguntas ya, por lo menos el 95% no tiene derecho a examen. Y en tiempo y forma, que no sean con retraso. ¿Cómo la ven? Interesantísimo, ¿no? Esa excelente noticia les tenía que dar. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, se recorta, pero sí, necesitamos que esto quede perfectamente claro. Muy bien,
Entonces vamos a aclarar varios puntos. No los vamos a meter con los elementos de transición interna porque ellos, además de las reglas que siguen, que son las clásicas que conocemos, en estado basal siguen otras reglas en estado excitado y en estado híbrido y en reglas especiales. Incluso varias de ellas pues son los últimos premios Nobel del siglo pasado, apenas ayer. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, como ustedes ven, pues no es nada sencillo, ¿de acuerdo? Por eso nada más no nos metemos en broncas y nos concretamos a elementos de representativos y uno que otro de transición, sin darle muchas vueltas. Uno que otro. Uno de los que estamos viendo, por ejemplo, son los del grupo 1B, ¿de acuerdo? Clasificar por qué el 1B está ahí y no está en el 11, ¿verdad? Como la plata, ¿sí? No, ¿por qué no está en el 11? ¿Y por qué está en el 1B? Pues es lo que vamos a aclarar ahorita, ¿sí? Vamos a ver ese detalle. ¿Por qué? Porque ese grupo 1B es uno de los que más vamos a usar en todas las químicas. No solamente en química 1, la vamos a usar en química 2, química 3, química 4. En todas las químicas vamos a hacer uso de esa, vamos a aplicar esos metales. ¿De acuerdo? En todas las químicas. Entonces, oye, si no se los deja uno claro, pues al rato no le van a entender nada. Bueno, de por sí, ¿no? Que quién sabe si le estén entendiendo. Es lo malo de este sistemita, ¿no? Todo el mundo saca 10, pero nadie sabe nada. Lo sabemos, todo el mundo lo sabe, empezando por las autoridades. ¿Sí? Que todas las calificaciones son imaginarias, ¿no? Son infladizas, son falsas. El que sacó 10 seguramente en un presencial va a sacar 2 o 3 o menos. ¿De acuerdo? Sabemos que están infladas, infladísimas. Muy bien. Bueno, eso todo el mundo lo sabe, empezando por las autoridades, empezando por nuestro estimado presidente, él lo sabe perfectamente. ¿De acuerdo? Porque seguramente lo está viviendo con su hijo, ¿no? Uno que tiene hijos, aquí lo ve, oye, sacas ese examen y estás sacando todo, 2 o 3 computadoras a la mano. ¿Sí? Lo sabemos. Muy bien, bueno, entonces continuamos. Vamos a aclarar este punto. El que tenemos que aclarar con detalle es cómo se comporta la familia 1B. ¿Por qué en el grupo 1B están colocados así? Este es el ejercicio número 9. Estamos terminándolo. ¿Sí? Estamos con la tercera parte, nos falta uno. Y además otra cosa que en lo particular no me lo hicieron notar, los estás llevando muy a prisa. No estás pasando lista. Tienen razón. ¿No has pasado lista? No. Le has preguntado a todos, recuerden que su participación es importante. Todos han pasado, no, casi ninguno. Entonces, el que está aprendiendo, disque aprendiendo eres tú. Y los jóvenes seguramente ni están. Muchos están con su cámara apagada. Acá andamos, profe. ¿Sí? Entonces, qué bueno, ¿no? Pero luego cuando preguntan, no, es que lo mandaron por las tortillas. Bueno, era la hora de ir a las tortillas. Muy bien. Bueno, fíjense, uno de ellos, por ejemplo, comentábamos, todos los que están en el grupo 1B se comportan así. Que es la que sí vamos a detallar, porque aquí se encuentran elementos muy importantes como el cobre, como la plata o como el oro. ¿De acuerdo? Uno de los ejercicios que que tenemos aquí es el que tiene 47 electrones. 47 electrones, hablo de la plata. Su símbolo es Ag. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y fíjense, en estado basal, vamos a poner configuración electrónica.
electrónica. Profe, ¿en cuál ejercicio estamos? Es que no lo encuentro. Es el 9, el 9, 3 de 4, donde nos quedamos ayer, pero que nos quedamos con la plata. Y ya estamos terminando ya los últimos 2, los últimos 3. Ya es de los últimos. Gracias, profe, ya lo encontré. Sí, y diagrama energético. En estado basal, que es lo que nos tenemos que enfocar. En estado basal o fundamental o de mínima energía. Tiene todos estos nombres. ¿De acuerdo? Entonces, en la plata va a ser a partir del criptón 36. ¿De acuerdo? Y voy a continuar con el 5S2. Y en estado basal va a ser 4D9. ¿De acuerdo? Ya tenemos detectado que tiene 47 electrones. Estamos hablando de la plata, su símbolo. ¿De acuerdo? Y esa es su configuración electrónica. En estado basal aquí es D9. Y diagrama energético es este. 5S2. Bueno, después este es 5S. 1, 2, 3, 4, 5. Y este es 4D. Y son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, en estado basal, los números cuánticos del electrón diferencial son nivel 4, subnivel 2, orbital menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces es orbital más 1. Spin menos 1/2. ¿Sí? Aquí no hay problema, se trata de un metal. ¿De acuerdo? Es el tipo de elemento es de transición. El periodo es la N mayor. Esta aquí hay dos Ns, 5 y 4. Pero la N mayor me da el periodo. Es decir, que está en la quinta fila. ¿De acuerdo? Sí, ahora, sí, se trata de un elemento de transición, ya lo declaramos, ¿verdad? Se trata de un metal. Bien, ahora fíjense para ubicarlo perfectamente. La clase es D. Clase D quiere decir que está en el centro de la tabla periódica. ¿Sí? Electrones periféricos. Electrones periféricos. Los que están al final. ¿De acuerdo? Y aquí es donde va lo interesante. ¿Eran los que estaban al final de N mayor? Sí, son aquí está en N mayor, son los que están al último. ¿Dónde viene lo interesante? Lo interesante viene en, jóvenes, lo interesante está en qué grupo está. En grupo. El subgrupo va a ser el B, eso no hay problema, subgrupo, porque es de transición. Sí, fíjese, ¿por qué se coloca en el grupo 1B? Porque esto sufre un
proceso de excitación, un estado de oxidación, bueno, un estado de excitación al suministrarle energía a este electrón de 5s, pasa hasta acá. ¿De acuerdo? Pasa hasta allá, fíjense, vamos a ponerlo de otro color. Ese de aquí es este de aquí. ¿Sí? Entonces queda como, este queda con 5s, queda con 1 para ubicarlo en la tabla periódica y estos quedan completos, todos estos llenos. Por eso se encuentra en el grupo 1, su grupo B. ¿De acuerdo? Y así se comporta la plata, se comporta el cobre y se comporta el oro, porque tienen, ¿sí? Es el mismo procedimiento, pasa por un estado excitado. Por eso está en el 1B. Esta es la explicación por la que se encuentra el en 1B. ¿De acuerdo? Esta serie de elementos. ¿Sí? Aquí hay un estado excitado y hay un estado híbrido. Dice, pero puede perder la energía esto, sí, pero también pasa por una hibridación de estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, esto no lo vemos ya en el curso. De estos casos especiales ya no los vemos, que son todos, lo que son varios de, uno de ellos es de transición y todos, casi todos los de transición interna, porque se rigen no solamente por un estado basal o fundamental, sino también por un estado excitado y un estado híbrido, y algunos hasta incluso por unas nuevas teorías que han salido sobre esto. ¿De acuerdo? Podemos decir que son los más complicados, los con los que no va a haber nunca ningún problema y siguen al pie de la letra todo, son los representativos. Los de transición y transición interna, no. ¿Sí? Transición interna son los más sofisticados. ¿De acuerdo? Porque incluso todavía el siglo pasado, por los 1980 y tantos o 90 y tantos, todavía se ubicaron algunos, ¿sí? Con los últimos premios Nobel que explicaron exactamente cómo se comportaban muchos de ellos. ¿De acuerdo? Claro que muchos de ellos son sintéticos y demás, ¿verdad? Físicamente pues no están, ¿verdad? Pero le dieron su explicación. Muy bien, nosotros no nos metemos en broncas. En la superior tampoco los van a ver así con detalle, ¿eh? De transición interna no. ¿Sí? Únicamente los representativos. Aquí en la licenciatura, aunque sea de química, puro representativo. No nos metemos en bronca con de transición interna, ¿sí? Transición con algunos, principalmente esos son muy famosos, ¿no? Eso se ve mucho en metalurgia, ¿sí? Lo detallan perfectamente, pero transición interna para nada. Por eso se encuentra en el grupo 1, subgrupo B, porque sufre este proceso. Muy bien, vamos con el siguiente para terminar este ejercicio. El siguiente dice 50. Ah, no es cierto, nos están dando, recuerden cuál es el ejercicio aquí que nos dan como dato. Nos dan la notación electrónica. Nos están dando como dato ¿sí? Dicen que a partir del xenón 54, ¿sí? Después 6s2. ¿De acuerdo? Nos piden cuántos electrones tiene. 54 más 2. Se trata de 56. Es el bario, profe. Electrones, correcto. Se trata del elemento que se llama bario, que su símbolo es Ba. Aquí tengo su notación electrónica, su diagrama energético. ¿De acuerdo? Estoy en el 6s, ¿no? Orbital 6s. Entonces, me piden. Ese es un elemento representativo. Entonces, son electrones de valencia. 2. ¿De acuerdo? Electrones periféricos. No hay pierde, es representativo, coinciden. Periféricos. 2. Clase. La clase, ¿qué clase es? S.
S. ¿De acuerdo? Grupo. Uno A. 2, ¿no? Grupo. 2. Son 2 electrones. Subgrupo. A. Correcto, como decía su compañero. A, ¿por qué? Es un elemento representativo. ¿Sí? ¿Es un metal o no metal? Es un metal. ¿De acuerdo? Se trata de un metal. ¿De qué familia es? De los metales alcalino-térreos. ¿Sí? Es de la familia de los alcalinos térreos y los números cuánticos de su electrón diferencial son. Diferencial. Aquí tengo. Nivel. 6. Es el coeficiente. Subnivel. S. Es la letra. Orbital. 0. ¿De acuerdo? Spin. Menos un medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, pero en el subnivel nos pide un número. Ah, en el subnivel. Ah, en el subnivel nos pide un número. Es 0. Sí, profe. A ver, es 0. Entonces es 0. Ese es 0. Sí tienen razón. Nos pide un número, no una letra. La letra S corresponde a 0. ¿De acuerdo? Entonces nos pide un número, ponemos un número. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos con Sí, el sí, profe. siguiente. Sí, profe. El siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo se trata, ahora nos dicen que se trata un elemento que está en el grupo 5, su grupo A y periodo 3. Ese es el dato que nos dan ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Pues consulto mi tabla periódica y digo al que el que está en el periodo 3, grupo 5 representativo A, se trata del fósforo. ¿Cómo se representa? Con una P. ¿De acuerdo? El fósforo, si estoy checando la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene? 15 electrones. ¿Cuál es su notación electrónica a partir de un gas noble? Neón. ¿Con cuántos? Con 10. ¿Sí? ¿Cuál sigue? 3S. 2, 10, 12. 3P con 3. 10, 12 y 15. ¿Cuál es su diagrama energético? 3S. 3P es tridimensional. 1, 2, 3. Va a ser 3PX, 3PY y 3PZ. ¿Cómo entran según la regla de máxima multiplicidad de Hong? ¿Cuál es el electrón diferencial? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son los electrones de valencia? Electrones de valencia. Son 2 más 3. Son 5. 5 electrones de valencia. Electrones periféricos.
coinciden con los de valencia, 5, porque es representativo, 2 más 3. ¿De acuerdo? ¿En qué clase se encuentra? P. P, correcto, clase P. Quiere decir que están a la derecha de la tabla periódica. ¿De acuerdo? ¿Qué grupo? Ah, ya no me lo dieron, ya me dieron el grupo, el subgrupo y el periodo, son datos. ¿De acuerdo? ¿En qué familia? Familia. No, familia. La familia donde se encuentra el fósforo, ¿quién la preside? El nitrógeno. Nitrogenoides o de nitrógeno. Es la familia del nitrógeno. ¿Sí? ¿Se trata de un metal o no metal? No metal. No metal, muy bien, no metal. ¿De acuerdo? Los números cuánticos del electrón diferencial, este es el electrón diferencial y estos son sus números cuánticos. Nivel 3. Subnivel L 1. Orbital, recuerden que es -1, 0, más 1. Spin. Más un medio. Muy bien. Es toda la información que me piden. ¿Cómo ven? ¿Le entendimos? Es un elemento representativo, entonces los electrones periféricos coinciden con los de valencia. ¿Por qué? Porque se toman con los electrones de los orbitales del subnivel S o S y P. Aquí fue S y P. Quiere decir que está a la derecha de la tabla periódica. Y se acuerdan cómo vimos que sí, hasta podemos saber con qué spin y demás, porque recuerden que siguiendo las reglas, primero entran todos los positivos y luego todos los negativos, ¿verdad? Muy bien, el último de este ejercicio, el último, es el que nos dan como dato. Nos dicen que se trata ahora del elemento que está. Creo que es el astato, profe, de lo que estoy viendo en mi tabla. Sí, exacto. Es el 7. También es representativo y está en el periodo 6. Y efectivamente, como su compañera lo acaba de decir, se trata del astato. Su símbolo es AT y tiene 85 electrones. ¿De acuerdo? Su configuración electrónica a partir de que gas noble lo voy a hacer del xenón 54. ¿De acuerdo? Con el xenón 54 tengo lleno hasta el 5º nivel. Entonces continúo con 6S2. 4F14. 5D10. Y termino con 6P. Vamos a ver, 54, 56, 60, 70, 80 y 5. ¿De acuerdo? Ya tengo su notación electrónica. Vamos a ver entonces ahora. Electrones de valencia. Con esta información me piden electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? 2 más 5. Estos son los electrones de valencia. Electrones periféricos. 7, el representativo. Entonces, coincide. ¿En qué clase se encuentra?
En la P. La P quiere decir que está a la derecha de la tabla periódica. ¿De acuerdo? ¿En qué grupo? Ah, no nos dan grupo y periodo, eso nos los dan. Grupo, periodo y subgrupo. Eso nos los dan. ¿Qué tipo de elemento? Representativo. Tipo de elemento es representativo. ¿De acuerdo? Es un elemento básico representativo. Que tiene muchos usos. ¿De acuerdo? Muy bien. El periodo ya lo tengo. ¿De qué familia hablamos? La que tiene 7 electrones es la familia de los halógenos. ¿De acuerdo? ¿Se trata de un metal o no metal? De un no metal. ¿De acuerdo? Y los números cuánticos del electrón diferencial, pues vamos a sacarlos. Aquí tenemos 6S, 4F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Y todos están llenos. Cinco d 1, 2, 3, 4, 5. Igual. Y todos llenos. 1, 2, 3, 4, 5. Todos llenos. Y 6P5. 1, 2, 3. Ah, aquí sí. 6P, X, 6P, Y y 6P, Z. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el electrón diferencial. ¿Qué numeración lleva? Menos 1, 0, más 1. ¿Cuáles son los números cuánticos de este electrón diferencial? Números cuánticos. Son los siguientes. Nivel 6. Subnivel 1. Orbital 0. Spin menos un medio. ¿Cómo ven? Sencillo. Y terminamos este ejercicio. Nos queda pendiente, uno completito. ¿De acuerdo? Igual nos piden la misma información. La misma información, claro, se trata de otros elementos. ¿De acuerdo? Sí, mañana vamos a contestar lo de la práctica 4, donde nos podemos sacar el metal y no metal a partir comparando los electrones de valencia con los electrones, ¿sí? Con el grupo, ¿verdad? Sí, hay varias formas de saber. Bueno, una forma es si tenemos la tabla periódica a la mano, pues lo ubicamos y decimos, los que están arriba de la escalerita son no metal, los que están abajo son metales, los que están en la rayita, pues metaloides, ¿de acuerdo? Sí, entonces, esa es una forma, pero otras son con los electrones periféricos, comparándola con la N mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos enseña la práctica? Porque la práctica, lo demás son estos ejercicios, son esto mismo, y ubicarlos y darles nombre en la tabla periódica. Muy bien, entonces fíjense, el otro ejercicio pues es, bueno, es el mismo ejercicio, pero ya en la última parte que es esta. ¿De acuerdo? Y Sí, profe. en el primer ejercicio nos dicen 37 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, con 37 electrones ubico, consultando la tabla periódica, ¿sí? Ubico que se trata del rubidio, se representa Rb, rubidio. ¿De acuerdo? Su notación electrónica a partir de un gas noble, pues es a partir del criptón, que tiene 36. ¿Sí? Termino con la capa 4 y continúo con la 5. ¿Sí? Su diagrama energético, pues aquí está. Es un electrón únicamente y hablo del 5S. ¿Sí?
¿Cuántos electrones de valencia tiene? Pues está sencillo, electrones de valencia. 1. Electrones periféricos. 1. ¿En qué clase está? S. ¿En qué grupo? Se encuentra en el grupo 1. ¿En qué subgrupo? A. Tipo de elemento. Representativo. Periodo. ¿En qué fila? 5. ¿En qué familia? Metales alcalinos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Metales alcalinos. ¿Se trata de un metal o no metal? Pues es un metal. Y los números cuánticos del electrón diferencial, que es este. ¿Qué números cuánticos tiene? Nivel. 5. Subnivel. 0. Orbital. 0. Spin. Muy bien. ¿Cómo ven? Toda esta información pues la tengo con la configuración electrónica sabiendo cuántos electrones tiene. Y con la ayuda de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Y si sabemos leer la tabla periódica, pues lo vamos a ubicar inmediatamente. ¿De acuerdo? El que sigue es más sencillo porque me dicen que se trata de un elemento que tiene esta configuración electrónica. ¿Sí? 5s2. Entonces digo que se trata 36 más 2. 38, profe. El que tiene electrones, ¿mande? Perdón, profe. Estroncio. Estroncio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su símbolo? Como señor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí tengo esta información. Electrones de valencia. 2. Electrones periféricos. 2. Clase. ¿De acuerdo? Grupo. Grupo. Grupo A. ¿Sí? Es decir, que es un elemento representativo. Muy bien. ¿Qué se encuentra en el periodo 5? ¿Sí? En la familia de los metales alcalino térreos. ¿De acuerdo? Y los números cuánticos de su electrón diferencial son estos. Este es su electrón diferencial y tiene estos números cuánticos. Nivel 5. Subnivel. ¿Qué subnivel es? Ese es 0.
Orbital. 0. Spin. -1 medio. ¿Cómo ven? ¿Sencillo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. El siguiente está muy sencillo, fíjense. Nos dan esta configuración. Nos dicen que a partir del helio, con 2 electrones, 2s2 y P también con 2. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 2, 4. 6 electrones. El que tiene 6 electrones, ¿de quién se trata? Del carbón. ¿Cuál es su símbolo? 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, electrones de valencia. 4. Electrones periféricos. 4. ¿Sí? Clase. P. ¿De acuerdo? Grupo. ¿Qué grupo va a ser? El 4. A. Es un elemento representativo. ¿Vamos bien? Y pierde, aquí no hay traslapes, es periodo 2. ¿Qué familia? Y se encuentra en la familia del carbono. Carbonoideos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se trata de un no metal. ¿De acuerdo? Se trata de un no metal y los números cuánticos de su electrón diferencial son un S2, 1, 2, 3. Son 2 px. Este es su electrón diferencial. ¿Qué números cuánticos tiene? Nivel 2. Subnivel 1. Orbital. Recuerden, es -1, 0 más 1, más 1 medio. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sencillo? 2, 3. ¿Sí lo entendimos? Sí, profe. Fíjense, ¿la vamos entendiendo? Sí, profe. A ver, el que sigue. Ahora nos dicen que este elemento se encuentra en el grupo 3, su grupo A, y en el periodo 3. Entonces interpolamos. ¿Quién está en el grupo 3A y en el periodo 3? ¿Ya lo identificaron cuál es? Aluminio. El aluminio, Al. Entonces, con 3 electrones. ¿Cuál es su notación electrónica en estado basal a partir del neón con 10? ¿De acuerdo? Y continúo. 3s2, 3p1. 10, 12, 13. Su diagrama energético de una vez. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Aquí es 3px, 3py,
3pz. Y solo tengo un electrón. Este es el Profe, electrón. me acabo de dar cuenta que se repite uno. Un ejercicio se repite. ¿Cuál se repite? El del bario. Ah, sí, cierto. Por ahí está uno. Bueno, pero ya lo hicimos. Ese no lo vamos a hacer. Entonces, no los saltamos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, electrones de valencia. Sí, lo vamos a encontrar por ahí otro repetido. Electrones de valencia. ¿Cuántos son? 3. 2 más 1. Electrones periféricos. Tres. ¿Vamos bien? Clase. P. Se encuentra a la derecha de la tabla periódica. El grupo. Aquí ya no lo dieron. Ese es el grupo. Nos los dieron de dato. ¿Sí? Su grupo. Ya me lo dieron. Ese es el subgrupo. ¿De acuerdo? Sí, el periodo también. Aquí está el periodo. ¿Qué periodo me dieron? El periodo 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿De qué familia se trata? A ver, ya tengo grupo, subgrupo, tipo de elemento. Es un elemento representativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Familia. Es la familia de los térreos. ¿De acuerdo? Se trata de un metal o no metal. Se trata de un metal. Y los números cuánticos del electrón diferencial. Aquí los subnivel 1. Orbital menos 1, 0 más 1. Spin. ¿Cómo ven? ¿Sí le entendimos? Sí, profe. Sí, profe. Siguiente, en el siguiente. Vamos a hacerlo de una vez. Ay. El siguiente me dan esta configuración electrónica. Dicen que a partir del neón, ¿sí? 3s2. Después 3p también con 2. ¿Cuántos electrones tiene? 10, 12, 14. 14 electrones. El de 14 electrones, ¿ya lo identificaron? Es el silicio. Este es su símbolo. ¿De acuerdo? Entonces me preguntan, electrones de valencia. 4. Electrones periféricos. De representativo, así es que no hay pierde. 4. ¿Vamos bien? Clase. Clase P. Grupo. 4. Subgrupo. A. Es representativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿En qué familia se encuentra? Familia del carbonoides, del carbono. Familia de los carbonoideos.
¿Sí? ¿Vamos bien? Es la familia del carbono. Después, ¿se trata de un metal o no metal? El silicio. Un no metal. Los números cuánticos del electrón diferencial. Entonces, esos son, es un S2. Profe, ¿el antimonio es no metal? Vamos a ver esto para que no nos estorbe. Mandé. 1, Que 2, si el 3. antimonio no es metal. El antimonio, sí, a ver, SSB. El antimonio es un metal. Es un metal. Fíjense la escalerita. A ver. Sí, está dentro de los metales. Más bien, fíjense, sería metaloide. Eso lo vamos a analizar mañana. ¿De acuerdo? Esos que están en la orillita, por qué comportamiento tienen. ¿De acuerdo? Sí, entonces aquí tengo menos 1, 0, más 1. Este es el electrón diferencial. ¿Y qué números cuánticos lleva? Nivel 3. Subnivel 1. Orbital 0. Spin más un medio. ¿De acuerdo? Después sigue el que está repetido que ya hicimos, el bario. ¿De acuerdo? El bario ya no los vamos a saltar. Y el que sigue, bueno, ya no nos da tiempo, tengo que ir al otro grupo. Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí lo dejamos. ¿De acuerdo? Vale, Mañana profe. terminamos y contestamos la práctica. Contestamos detalladamente la práctica que nos va a enseñar algo más sobre esto. Muy bien, jóvenes, ¿la vamos entendiendo? ¿O yo lo voy a Ahí entender? vamos, ahí vamos. ¿Sí lo vamos entendiendo? Sí, profe. Repítanlos, jóvenes, repítanlos, no se queden así, ¿de acuerdo? Recuerden que es evidencia integradora y que la tienen que entregar de su puño y letra. ¿De Vale, acuerdo? profe. Vayan haciendo para que no se les junten. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Mañana, profe. Ahí les repasen, denos un repasito a esto. Buenas tardes.